Quiero que hablemos hoy sobre un tema que se llama la fe y las obras. Pero antes de eso vamos a leer la Biblia y luego vamos a orar y así comenzaremos con nuestro sermón. Está fundamentado en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26, aunque solamente vamos a ver los primeros versículos del 14 más bien al 18, por ahí. Dice la palabra de Dios en Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Buena pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: oh hermano, vete en paz, abrácense, caliéntense y coman, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu fe? Así también, dice el 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos aprender de ella? Es nuestro alimento, es nuestro sustento. Esperamos, Señor, que me uses como instrumento tuyo para que podamos ser edificados a través de ella. Bendice a tu iglesia, a los que no te conocen, que puedan abrir sus corazones para entenderla y bajarla desde el cerebro al corazón y luego ponerla en acción, haciendo obras, como decía el pastor Jairo. Gracias por esta enseñanza, que podamos entonces, una vez que podamos asimilarla y entenderla, que nuestras obras sean en adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. El apóstol Santiago escribe a la iglesia, escribe una carta porque había algún problema que resolver. Siempre que uno de los apóstoles escribe una carta a una iglesia o a la iglesia universal, está tratando de llevar enseñanza que la iglesia necesita, pero también a veces corrigiendo prácticas que están mal y diciendo cómo debe la iglesia proceder en su vida diaria. Asimismo, también son las leyes en nuestro país. Siempre que hay una ley es porque hay un problema. Siempre que vemos nuestros legisladores, recientemente prohibieron la juca. Dice: no se debe fumar juca en público porque eso hace daño, dijeron los honorables legisladores de nuestro país. Pero eso surgió porque alguien se inventó que aquí somos como los árabes y comenzaron a jalar cosas y a dañarse los pulmones, y para preservar la salud del pueblo ellos dijeron que era ilegal que se utilizara eso. Entonces, asimismo también la palabra de Dios, cada vez que alguien está haciendo algo que va contra sí mismo, contra la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra nos dice: eso no está bien, tienen que hacerlo de esta y de esta manera. El apóstol Santiago le escribe a la iglesia de su época diciendo: habían en la iglesia personas que eran ricos, otros eran pobres, y los ricos que le prestaban a los pobres de repente comenzaban a cobrarle sin ninguna misericordia, le quitaban todo. Y los ricos entonces tenían privilegios en la iglesia. Y Santiago escribe a la iglesia diciendo: ustedes tienen que ser hacedores de la palabra.
él viene hablando de diferentes temas. Y si usted va al versículo 1, dice la sabiduría que viene de lo alto. Después dice, soporten las pruebas. Cuando ustedes tengan problemas y ustedes tengan situaciones, sopórtenlas. Que el Señor, conjuntamente con la situación que nos da, también nos va a dar la salida. Y entonces, la parte más difícil, que es donde Él continúa, dice, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. En la iglesia del Señor, en el mundo en que vivimos, son pocos los que practican lo que dicen que debe ser. Y eso lo vemos con los políticos. Recuerdo que en una sátira alguien decía a los políticos, no queremos que ustedes hagan nada, queremos que nos prometan. Prométanos mucho, que nosotros con promesas es que nos sentimos bien. Y por eso vemos que en campaña los políticos vienen y si yo llego a la presidencia, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y cuando llegan, sufren una enfermedad que se llama amnesia. No es la magnesia ni la gimnasia, es amnesia, se le olvida todo. Y entonces aparece el alemán amigo de Gisela. La hermana Gisela me dijo que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, usted pierde la memoria. Bueno, pues llega el alemán, a los políticos nuestros le llega el alemán y se le olvidan todo lo que prometieron. Y ya esas obras que ellos dijeron que iban a hacer, dicen, no hay presupuesto, no alcanzan los recursos. Entonces el apóstol Santiago, que estaba viendo la situación que había en la iglesia, que habían personas que decían que eran muy creyentes, muy teóricos, religiosamente iban a la iglesia, oraban, ofrendaban, pero si había que ayudar, si había que hacer algo, inmediatamente bajaban los brazos. Y habían algunos que no eran tan teóricos, pero que vivían fajados. Y se necesita tal cosa. Inmediatamente ahí estaba ese hermano. Hermanos que eran prácticos. Y entonces se da la disyuntiva que se pregunta, ¿cuál es el que está bien? ¿El que tiene mucho conocimiento pero no hace nada? ¿O el que sin conocimiento siempre está dispuesto a hacer? ¿Cuál usted cree que es mejor? Para usted, ¿cuál es mejor? El que hace, dice la hermana Dolores. Y para usted, ¿cuál es mejor? El que hace, ¿verdad que sí? Pero en esta predicación vamos a ver que la fe y las obras andan juntas, que son hermanas, que son gemelas, más aún, que son siamesas. Siamesas son aquellas dos personas que nacen juntas y que no se pueden despegar y que están unidos. Voy a poner el caso, ¿verdad? Porque han habido siamesas que la han separado porque están unidas por aquí y no comprometen órganos vitales, sino que pueden despegarla. Pero hay unas siamesas que están pegadas aquí arriba en el corazón, que tan grandes, ya son una vieja me parece, y no la han podido despegar ni la van a despegar. Bueno, pues la fe y las obras son como esas dos mujeres. Usted no puede tener una sola, tiene que tenerlas las dos. Y por esa razón dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No tiene obras. ¿De qué aprovecha? Que tú tengas mucho conocimiento, que tú seas una persona teóricamente correcta, con mucha capacidad, que sea como los muñequitos, cerebro puro. Pinky cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Vamos a conquistar el mundo. Y estaba maquinando siempre cerebro de cómo hacer algo, pero siempre era para destruir. Cerebro lo que quería era acabar con el mundo. Y así a veces tenemos
nosotros, personas dentro y fuera de la iglesia, con un cerebro que no le cabe en la caja craneal, pero tienen unas manos y unos pies como Funes el memorioso, que no se pueden mover, que no se mueven. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? ¿Pasa eso aquí? O nada más era allá en la iglesia que estaba escribiéndole Santiago. Parece que esa carta la escribieron para nuestro día, a pesar que hace más de 2000 años que se escribieron. Ustedes saben por qué es vigente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y aplica para todas las etapas, para todas las épocas. Pero también porque el ser humano, desde su origen, tenemos los mismos problemas. Somos iguales, no hemos cambiado. La única forma que tenemos de cambiar es cuando el Señor entre en nuestro corazón y pasamos de la fe conjuntamente con las obras. El apóstol Pedro dice, es que yo tengo una disyuntiva. Es que el bien que yo quiero hacer no lo hago. Y el mal que yo aborrezco, que no quiero, eso es lo que yo hago. Así nos pasa a nosotros. Dice, Boca, cállate. No diga eso, que tú no tienes que decirlo, Boca. Pero la boca a veces es el cerebro. Tengo un amigo que cuando éramos jovencitos, relajando, le decía, es que fulano piensa con la boca. Cuando él, después que él lo dice, es que piensa lo que... Y yo dije eso. Y tenía que andar con... No quiero hablar porque estoy como la media. ¿Usted sabe cómo es la media? Que nada más abre la boca para meter la pata. Así a veces actuamos nosotros. Y dentro de las obras, hermanos, también están nuestras palabras. Nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. Y más adelante Santiago lo dice, habla de la lengua. Dice que la lengua es el castigo del cuerpo, que la lengua es como un aguijón. Y dice que enciende un fuego inmenso que nadie lo puede apagar. Entonces, eso va a ser ya para otro sermón. Aquí estamos hablando de las obras. Lo que pasa es que también las obras incluyen las palabras. Las palabras. Entonces, yo tengo que en la primera anotación, la fe en el creyente produce un fruto que se llama obras. Las obras es fruto de la fe. Un hermano que ha creído en el Señor y va muy acorde con la enseñanza que tenía el pastor esta mañana, creyó en el Señor, se alojó su fe en el cerebro. En la palabra él lee todos los días y nos manda a amar al prójimo y nos manda a soportarnos los unos a los otros. Y él entonces hace como la vaca, dice, comienza a rumiar en la noche. ¿Y cómo yo pongo en práctica eso? Y va sacando ese conocimiento, lo va masticando, lo va saboreando y después se lo lleva al estómago. En el estómago hace la comida, la digestión. Y los nutrientes que hay en esa palabra, en esa comida, los riega todo el cuerpo, dándole energía, dándole fuerza, dándole vitalidad. Así es la fe que dispone el corazón y la voluntad para obrar. Pero siempre que obre, siempre que la fe te lleva a obrar, lo va a hacer con el único sentido de honrar al Señor. Siempre va a ser para reflejar que lo que tú crees lo vas a llevar a la práctica, y que con tus actos tú vas a decir que esa fe, que esa vida que el Señor cambió es diferente a la que vivías antes. La gente necesita hoy a Cristo en el corazón. Los políticos necesitan hoy a Cristo en el corazón, y los evangélicos también. Hace mucho escuchaba un sermón de un pastor que me encanta escuchar. Dice, ¿son creyentes los evangélicos?
Como una contradicción. Son evangélicos los creyentes, porque a veces parece que no. Lo que pasa es que nosotros somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos una lucha, que es lo que relata el apóstol Pedro. Tenemos dos vocecitas. Una que te dice: fulano, Elisur, eso está mal, no lo hagas, no hagas eso. Y otro que te dice: pero tú puedes hacer eso. Le voy a contar una historia. A Eva, la esposa de Adán, allá en el huerto del Edén, ella escucha la vocecita. Cada vez que pasa por donde está la mate manzana, una vocecita del Señor que le dice: solamente de esa planta no podrán comer. Y cuando viene de allá para acá, le dice la otra vocecita: tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Si tú te comes esa manzana, tú vas a ser igualita que Dios. Tú vas a tener un cerebro de este tamaño. Ahí es donde tú vas a aprender lo que es la vida. De tanto pasar para allá y escuchar una vocecita que le dice: es de esa que no tienes que comer, Eva, es de esa misma, mírala bien, no te la comas, mira cuánta hay alrededor, solo de esa no comas. Y cuando viene de allá para acá le dice: de ese que tú tienes que comer. Si tú quieres no comas de maná, haz una dieta de eso nada más. Si tú quieres te en forma, come de eso nada más. Y un día Eva va pasando y tropieza y se cayó arriba de una manzana. Bueno, pues la manzana se le entró en la boca a Eva y ella la mordió. Dice: oh, esto sabe a gloria. Y dice que se le abrieron los ojos de una vez y comenzó a saber: ese marido que yo tengo nada más se la pasa a trabajar, él no me dedica tiempo a mí. Y ya se halló, pero cuando él venga yo le voy a dar de esto, que esto es mejor que el asunto, para que él también se ponga activo. Y Raquel dice: yo debería darle una de esas a Elisur también. Debería yo darle una de esas a él, para que se avive y no sea tan lento. Mi esposa me dice que yo soy lento. Es verdad, hermano, yo soy lento. Yo voy a ser el heredero de Alfonso. Ya yo estoy decidido a ser como Alfonso, un hombre bueno, pero lento, pero seguro. ¿Verdad que sí, Alfonso? Pero seguro. Bueno, pues esas dos voces que usted escucha, una es el Espíritu Santo diciéndole: fulano, no haga eso. Y otra es el pecucio diciéndole: esto es lo que tiene que hacer. Y eso me acuerda a una familia que llevó a uno que tenía medio loco en su casa y lo llevó al médico. Ellos van primero y le dicen: mire, le vamos a traer a un familiar nuestro, que ese hombre es lo último, ese hombre vive haciendo cosas, yo creo que va a acabar con la familia. Y le explican la situación y al otro día van a llevar al hombre al médico. Y allá en el médico, cuando le toca el turno, entra la mamá, los hermanos y el loco. Cuando el psiquiatra lo ve, dice: ah, usted es fulano, usted es el hombre. Usted es el hombre que escucha voces. Y la voz que él escucha le dice: dile que no, dile que no. La vocecita allá adentro: dile que tú no oyes voces, dile que tú no oyes. Entonces nosotros a veces escuchamos esa vocecita allá adentro que nos dice: hermano, no diga eso, que no es necesario. Y otra que dice: díselo en su cara, para que él vea que es bueno. Y a veces tenemos que hacer una obra de bien. Y ahí voy a poner el ejemplo del buen samaritano, una historia que la estoy escuchando desde que yo era niño. Cuando yo tenía 5 o 6 años me lo enseñaban en la escuela bíblica con un ¿cómo se llama? Con un libro que tenía gráfica. Y a mí lo que más me gustaba eran los dibujos. Y yo veía que había un señor tirado en el piso, ensangrentado, y otro hombre que venía. Entonces te iban pasando la página. En una pasaba y estaba un sacerdote que venía y miró al hombre y movió la cabeza y siguió de largo. Después viene un levita, ve al hombre y sigue de largo. Después viene el más malo de todos los hombres, un samaritano.
el más malo, según la cultura de su época, era un hombre malo. Los samaritanos y los judíos tenían un conflicto, y para ellos lo peor, para el samaritano lo peor era un judío, y para un judío lo peor era los samaritanos. Y si no, recordemos la historia de Jesús con la samaritana, que cuando se encuentra en el pozo le dice: pero tú eres samaritano, sácala tú mismo el agua. Y dice: no, dame agua. Tenían ese problema, ahí se refleja. Y ese hombre malo, cuando ve ese hombre, era un hombre bueno. Era malo porque a veces nosotros catalogamos a tal raza como mala, y entendemos que todos los que son de esa familia son malos, o todos los que hablan ese idioma son malos. Pero no, donde quiera el Señor tiene gente buena. De hecho, la mayoría de la gente de este mundo es buena. Lo único que le falta es arrepentirse y convertirse, porque somos pecadores por naturaleza. Y ese hombre, que era el más malo, cuando ve a ese hombre tendido, lo agarra, se lo echa al hombro y lo lleva al médico. Los otros dos eran los dos religiosos más grandes, eran las personas más piadosas en teoría y con más conocimiento de Dios. Esas son la gente que hablan de la fe. Y el samaritano, que era el malo, fue el que mostró que su corazón estaba lleno de fe, porque agarró a ese hombre y se lo echó al hombro y lo llevó. Así mismo hoy en día, usted y yo vamos a demostrar la fe cuando mostremos compasión por la gente que se pierden, cuando al momento de ayudar, que usted sea el primero que levante la mano, cuando el vecino de al lado que necesita algo. Voy a contar una historia que escuché el miércoles pasado aquí. No voy a decir nombre, pero los que vinieron el miércoles van a saber a quién yo me refiero. Esa hermana contaba que ella en su casa solamente tenía comida para 2 días. Y llegó a su casa una vecina y le dijo: ay, fulana, yo no tengo en mi casa qué comer con mis hijos. Por eso es que es bueno dar testimonio, hermano. Es bueno testificar de las cosas que Dios hace. Y esa hermana le dijo: ay, fulana, así estoy yo, mira, lo que tengo es para hoy y mañana, no tengo nada. Y la señora se fue a tocar puertas, quizás en otro lugar, a ver dónde había alguien que pudiera proveerle algo de comida. Pero esa hermana, el mismo Señor la conmovió y fue tras esa hermana: fulana, venga. Recogió lo que había, dice ella, en el gabinete. Tenga, cocine. Y se fue a hacer diligencia. Dice que cuando viene, encuentra a su cuñado en la puerta y dice: ¿qué usted hace aquí? Aquí soy guachimán suyo. ¿Cómo guachimán suyo? Sí, cuidándole esa compra que le trajeron, y para que no se la fueran a robar, yo se la estoy cuidando. ¿Cuántos vinieron el miércoles al culto de oración y escucharon ese testimonio? Gloria al Señor. Eso se llama mostrar fe con obras. Eso no es cuento, hermano, eso es el evangelio puro. Eso es evangelio puro, eso no es cuento, eso no es teoría ni filosofía. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida ejemplar en todo. En todo tenemos que dar ejemplo. ¿Cómo puede ser que una persona llegue a tu lado con necesidad y que tú no seas capaz de meterte la mano y decirle: fulano, resuelve aunque sea por hoy? Usted le está predicando más que si usted le enseña Juan 3:16 con eso. Usted le está diciendo: yo soy un hijo de Dios. Así es como se muestra la fe. Usted va a ver un enfermo, y eso lo vi en una hermana hace mucho, que ella iba, y si ella iba a visitarlo, aunque usted fuera rico, ella quería dejarle aunque sea 100 pesos. Esa era su forma de actuar. No importa que usted tuviera más que ella le iba a dejar 100 pesos. Mire, hermano, cómprese una malta morena. Una malta morena. Recuerdo cuando mi esposa dio a luz a nuestra princesa Surelis, que esa hermana fue a visitarnos. Y quizás yo tenía más recursos que ella, pero de lo poco que ella tenía, ella quiso dejarnos 100 pesos para la malta morena de la recién parida. Eso se llama fe con obras.
Entonces, la fe del creyente produce un fruto que se llama obras. Revísese su árbol a ver si hay alguna obra en ese árbol de su fe. Entonces, ese árbol lleva el nombre suyo. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Elisul. Déjame ver si en una de las ramas del Elisul hay un fruto que se llama obras. Si no es así, hermano, échele abono. Que es que tiene alguna plaga, vaya a la agropecuaria de la fe, vaya a la palabra. Y qué bueno que estamos hablando de los dones. El pastor Aníbal hablaba de los dones. Y esto lo vamos a conectar con los dones, porque usted va a hacer las obras para las que Dios te especializó a través de un don. El don es una especialidad que Dios te ha puesto para que hagas una obra determinada. Por eso ustedes ven que una persona que tiene el don de fe va a su casa, usted con el mundo cayéndosele encima, hace una oración al Señor y le da una palabra de aliento que usted siente que le quitan un peso de encima. Pero solo ese hermano puede hacer eso, porque esa es su especialidad. Hay otro que usted va con un problema grande, que ya fue a todo sitio y no encuentra salida, y va donde ese hermano que tiene el don de sabiduría y le dice: pero hermano, eso está claro, mire, es por aquí que usted tiene que irse. Ese hermano está dando fruto, un fruto que es el uso de los dones que Dios ha puesto en cada creyente. Hay hermanos que son, si ilustramos la iglesia como un cuerpo, que en un cuerpo todos tenemos brazos, manos, entonces la gente que hacen, que obran, que trabajan, son las manos de la iglesia. Hay otros que son cerebro, hay otros que son oídos. Esos son terribles a veces. Cuando obedecen a la palabra es lo mejor que hay, pero cuando se dejan escuchar de la otra vocecita, dice: Eva, no te vayas por ahí. Mira, por aquí es más corto. Además, tú vas a ver la mate. Esa mate es preciosa de manzana. A lo mejor se ha caído alguna y te la puedes comer. Y la boca vive hablando. Pero bien, el verso 14 vuelve y nos reitera que las obras y la fe andan juntas. En el verso 17, la fe y las obras son indivisibles. El que tiene fe tiene que demostrarlo. Y eso me lleva a mí a las leyes de nuestro país. Dice el Código Civil que el que dice que tiene un derecho tiene que demostrarlo. Pero hay uno muy famoso que murió hace como 20 o 30 años, se llama Salvador Dalí. Él no tuvo hijos, pero dejó una gran fortuna. Y en su testamento dice que si alguien puede probar que es hijo de él, toda su fortuna debe pasar a ser de él. Bueno, ya han tenido que exhumar el cuerpo varias veces porque aparece un loco que dice que es hijo de él. El más reciente fue hace como 2 años y tuvieron que, cuando destaparon el asunto, porque un tribunal ordenó, él usaba los bigotes que indicaban una hora, las 3:15. Una flechita para allá y otra para acá. Y cuando destaparon el cuerpo de Salvador Dalí, dice que estaba intacto, con el bigote igualito. Y tomaron una muestra y le hicieron el ADN. Oh, sorpresa, el hombre no era hijo de Dalí. Y lo enterraron de nuevo, porque hay que probar con las pruebas. Si usted alega que tiene un derecho, usted tiene que mostrarlo. Si usted dice que es cristiano, comience a obrar como cristiano. ¿Qué hace un cristiano frente a esta circunstancia? Porque no es que usted va a vivir en la nube. Usted vive aquí en la tierra y cada situación que usted se le presenta es el momento y el escenario para usted mostrar su fe. Es el momento de mostrar la fe. Cada situación que usted le pasa. El día pasado tenía yo un problema en el trabajo con una persona que estaba queriendo hacer algo, estaba haciendo cosas en contra nuestra. Y esa persona
diciendo y hablando. Bueno, ese evoca esa persona. Y hablando y diciendo y hablando y diciendo. Y llegó alguien que me dijo, mira, esa persona es tu enemigo. No es tu amigo. A pesar de que cada vez que iba al lugar donde trabajo le servíamos. Como amigo le servíamos. Y esa persona, no, ese es tu enemigo, fulano, cuídate de él. Digo, no, pero olvídate, ya yo sé que es mi enemigo, pero yo lo voy a seguir tratando como amigo. Y de repente, un plan macabro contra nosotros. ¿Y qué usted va a hacer? No sé si Héctor me llegó a preguntar qué íbamos a hacer, pero yo le dije, bueno, la única forma que yo tengo de resolver mis problemas es orando. Yo con esa persona ni voy a pelear, ni voy a decirle nada, ni voy a ir donde el jefe de él. Yo voy a orar por esa persona, solamente. Y el Señor me escuchó. Antes de ayer me llama esa persona y me dice, fulano, te mandé a fulano, fulano y fulano para que vea que yo soy tu amigo. Y yo le digo, sí, yo sé que tú eres mi amigo. Yo sé que tú eres mi amigo, pero yo sé que es mi enemigo. Pero de alguna manera el Señor le cambió algunos chips dentro del cerebro que lo puso a decir eso y obrar en consecuencia. Hermanos, cada vez que tenemos un problema grande en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la iglesia, es el momento de mostrar, además de la fe, que nuestros actos hablen de esa fe que llevamos en el corazón. Las obras son la parte visible de la fe. No hay otra cosa. Usted podrá decir que usted es un genio de la fe. Si usted tiene mucha fe, tiene que mostrarlo en la forma como obras. Van combinadas. No andan solas. Son siamesas. Una fe sin obra es una fe muerta, es una fe falsa. Por tanto, el creyente que no tiene obras que reflejen a Cristo debe revisar su fe. Oiga bien, hermano, nosotros como creyentes, nuestras obras tienen que hablar de nuestro Señor, de nuestro Dios, de la fe que tenemos en ese Señor. De eso hablan nuestras obras y nuestra fe. Entonces, las obras son la parte visible de la fe que llevamos. El verso 20 dice entonces, en la disyuntiva y la discusión que tiene el apóstol Santiago, y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El hombre frente a Dios también es justificado por su actuar, porque esa actuación habla de su fe. Cuando el Señor viene y le dice a Abraham, Abraham, quiero que me haga un sacrificio. Trae a tu hijo, tu único, y agarra ese muchachito como agarro yo al mío, o lo agarraba cuando era pequeño y me lo llevaba, o como agarra Abraham al de él, o como agarra Sandra a su niño, y se lo lleva para donde va. Y el muchachito no sabe cuál es el plan. Y cuando llega allí, le dice el muchachito, pero vamos a hacer un sacrificio y la leña está todo preparado. Pero papá, ¿y dónde está la oveja que vamos a sacrificar? Ni Abraham, el hijo de Alfonso, sabía el asunto. Cuando el Señor le dice a Abraham, la voz aquella, Abraham, sí, dime, Señor, es a tu hijo que tú vas a sacrificar. Pero Señor, pero ese muchacho me lo diste tú después de viejo. Después de viejo fue que me lo diste. Y entonces la promesa que tú me habías hecho, que mi descendencia iba a ser como las arenas del mar,
¿Cómo se va a cumplir? ¿Me darás otro hijo? ¿Vas a resucitar el que yo voy a sacrificar? ¿Cuál es el plan? Quizás se hizo toda esa pregunta, pero él obedeció, decidió obedecer, porque él había creído la palabra que el Señor le había dicho, que su generación, su descendencia iba a ser como las arenas del mar. Que si tenía que sacrificar a su hijo en ese momento, algún plan Dios tenía para cumplir su palabra, porque el Señor siempre cumple su palabra. No hay forma de que el Señor no cumpla su promesa. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Lo estamos cantando ahorita. ¿Lo recuerdan? Lo cantamos, Paola, lo cantamos. Lo cantamos, vivir por fe. Dice el pollito Jacob que sí, que lo cantamos. Entonces las obras, hermanos, son las que nos van a justificar delante de Dios. Me llama la atención que cuando estemos frente al Señor, el mundo entero, dice la Biblia que un libro fue abierto y otro libro fue abierto. Dice que había un libro de la vida y había un libro de las obras. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ustedes saben qué bueno tener los dos libros. Es difícil que el que es creyente de verdad no esté en los dos libros, porque un creyente de verdad va a estar en el libro de la vida y también en el de las obras, porque las obras van a hablar de esa fe que él profesó aquí en tierra. Eso es como cuando yo estaba pequeño, me decían que San Pedro estaba allá arriba con un libro apuntando toda la mentira que usted decía. Y que cuando usted pedía perdón, le borraban el pecado, ¿verdad? Y de repente, en el libro de las obras, me imagino yo que como el presidente, que el presidente viene e inaugura una obra y de una vez lo apuntan ahí. Carretera Casavito Constanza. Carretera del Macao, que Balaguer dijo que cuánta carretera del Macao era que habían, porque la habían hecho como 5 veces. ¿Verdad? El pastor Aníbal se acuerda de esa famosa frase de un político higüeyano que fue más de una vez y le dieron los cuartos, y dicen que la primera vez un mago venía con él, le desapareció los cuartos. ¿Y cuánto Macao que hay? Bueno, pero al creyente debe estar en los dos libros que hay en el cielo, en el de la vida y en el de las obras, porque en el de las obras estará inscrito que lo que él creyó lo movió a obrar reflejando a Cristo. Entonces, nuestra justificación frente a Dios, además de eso, usted se imagina que usted nada más lo salvaron pura y simplemente, y que cuando estén dando los premios y los trofeos, como cuando usted va a buscar la nota a la escuela. Cuando yo era pequeño, al profesor había que llevarle un regalo, usted se quemara o no. Tengo un amiguito que él iba y dejaba el regalo escondido. Si él pasaba, él se devolvía a buscarlo. Pero si él se quemaba, ese regalo no lo entregaba. La hermana Gisela, que fue maestra tantos años, recibió muchos regalos, porque siempre era tradición. Ya en este tiempo eso no se usa. Ya no se usa, pastor. Ya no. Pero antes, si la maestra era buena, papá y mamá se preocupaban por hacerle un buen regalo a esa profesora, porque esa profesora era una segunda madre. Yo tenía una profesora, yo hice 2 cursos en un año, porque la profesora me pasó. Y esa profesora yo la llevo en mi corazón con tanto cariño, pero no la volví a ver más, ni la he vuelto a ver. Me dicen que viene aquí a Higüey, pero si la veo no sé quién es, porque yo debía tener 10 o 11 años cuando eso. Y esa profesora, ese regalo que le llevábamos era un regalo de gratitud por lo buena maestra que era. Las obras, hermanos, las obras. Acuérdense, los cristianos hacemos obras que reflejan al Señor. Eso es la enseñanza del día de hoy. Y es lo que está enseñando el apóstol Santiago aquí. Y por último, las obras que Dios recibe
son las que hacemos con el prójimo como si fuera para él. En una ocasión, leyendo la Biblia, me encuentro con ese texto en los evangelios que dice, el Señor hablándole a los discípulos y le dice, y muchos dirán en aquel día, te vimos desnudo, me vieron desnudo y no me vistieron, me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron en tal situación y no me ayudaron. Y los discípulos dijeron, Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no te ayudamos? Y Él le dijo, cada vez que alguien a tu lado tenía esas necesidades y tú no lo hiciste, tampoco a mí me lo hiciste. Porque cuando tú haces una obra para el prójimo, lo estás haciendo con Cristo. Acuérdate de eso, que es para el Señor que lo estás haciendo. Cuando le niegas algo a alguien, se lo está negando al Señor. Cuando insultas a alguien, estás insultando a Cristo. Cuando sobrellevas a un hermano, estás sobrellevando a Cristo. Cuando muestras amor al prójimo, es a Cristo a quien se lo está mostrando. Cuando extiendes la mano al necesitado, lo estás haciendo con Cristo. Y oigan bien, el tipo que mejor paga es Cristo. Dice la palabra que el que a Jehová da, el que da al pobre, a Dios le presta. ¿Usted quiere tener negocio con Dios? El que da al pobre, a Dios le presta. Y Dios sí paga. ¿Han leído ese versículo? ¿Quién lo ha leído aquí ese verso? Está en la Biblia, hermano. El que da al pobre, le está prestando al Señor. Y el Señor devuelve con muchos intereses. De hecho, Él no da intereses, Él multiplica. Ustedes saben que las operaciones matemáticas reflejan la espiritualidad, ¿verdad? Bueno, pues el Señor, dentro de las operaciones que el Señor hace, de las operaciones aritméticas que el Señor hace, el Señor multiplica, el Señor suma. Pero Satanás una vez lo pusieron a sumar, yo lo único que sé es restar. Lo único que yo sé es restar. Yo no sé ni sumar ni multiplicar, lo mío es resta. Satanás eso es lo que hace, restar. Y por eso vive asediándonos a nosotros, loco porque usted deje de venir a la iglesia. Y en ese afán a veces me utiliza a mí. Me voy a poner yo como ejemplo. De repente yo digo algo fuera de lugar y ya el hermanito nuevo creyente dice, es que ese hermano no me saludó. Lo que me dijo era fuerte, era la verdad, pero me la pudo haber dicho de otra manera. Eso es obra, hermano. Eso es obra. La teoría y la práctica. Una cosa no pueden estar sin la otra. La teoría va de la mano con la práctica. Cuando yo pasé a primero de bachiller, que me dieron una cosa que se llamaba la tabla de verdad, eso para mí no lo entendí ni lo entiendo. No lo entiendo. ¿Quién entendió la tabla de verdad? Bueno, si usted la entendió, amén. Pero te decían después en el tema del álgebra que qué sé yo, que una teoría. Yo decía que yo no tengo que aprenderme eso. Yo lo que quiero es que me enseñen los números, que es la práctica. El profesor decía, no, es que para tú practicar necesitas la teoría. Una cosa va ligada a la otra, la teoría y la práctica. La fe sin obras es muerta. Dice el Señor en Eclesiastés, voy a parafrasear, que dice, duerme tranquilo porque tus obras son limpias y agradables delante de Dios. Creo que el capítulo 6, verso 7 de Eclesiastés. Que sean siempre blancas tus vestiduras, continúa diciendo el siguiente versículo. Y cuando habla de vestidura en la Biblia se refiere a la forma de vivir, de andar, de caminar. Que nuestras vestiduras siempre sean blancas, que nuestro andar y nuestras palabras sean palabras, como dice el apóstol Pablo, dice que dice que digamos solo aquellas que son necesarias para la sabia edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
que la gente quiere escucharnos, que la gente quiere oírnos, que la gente más que oírnos y escucharnos quiera ver que nuestras obras van acorde con la fe que profesamos. Si están divorciadas, tenemos que ir a la clínica del alma para que nos pongan un tratamiento para reconciliar la fe con las obras. Finalmente, en Miqueas capítulo 6, verso 8, Miqueas, cuando era jovencito me enseñaron el orden de los libros. Yo decía Miqueas, Nahum, para encontrarlo. Y el verso 6, el capítulo 6, verso 8, y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? El Señor pide 3 cosas: hacer justicia, hacer misericordia, y de último, humillarnos delante de Dios. Nuestras obras tienen que estar movidas por esas 3 cosas. Al hacer lo que voy a hacer, ¿estoy siendo justo? Al decir lo que voy a decir, ¿estoy siendo justo? Ok, es justo, tengo derecho a hacer tal cosa porque ese es mi derecho. Pero el derecho tiene que ser ejercido con misericordia. El Señor, que es todo justo, es santo, como dice el pastor Aníbal, santo, y es justo, y Él tiene que aplicar la justicia contigo y conmigo. Y si aplica la justicia, ni tú ni yo estuviéramos vivos. Entonces inventó un atributo que se llama la misericordia, que no contradice su justicia. Y dice, lo que manda es que ese yo lo mate. Pero ¿cómo yo puedo aplicar mi justicia y no dañar? Pues yo no lo quiero matar, yo lo quiero salvar. Pero si lo salvo así por salvarlo, entonces no soy justo. Y el Señor se inventa un atributo que se llama la misericordia, que es lo que usa contigo y conmigo. Y la misericordia lo que hace es que no te da a ti lo que te merece. La justicia lo que plantea es la igualdad. Te doy lo que te merece. Si tú te mereces un fuetazo, pues un fuetazo te doy, ¿verdad? Como hacemos nosotros con los hijos. Cuando me tocaba dar pele en mi casa, yo hacía un negocio. Y yo, Matiel, ¿cuántos fuetazos tú quieres? ¿5 al paso o 1 duro? No, papi, 5 al paso. Entonces dábamos 5 fuetazos al paso. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ellos se acuerdan de eso. Pero había que darle los fuetazos. Bueno, pues se lo doy al paso. Pero gritaban como que se lo había dado duro. Sobre todo Sureli. Le dolían como si hubieran sido duros. Pero bien, eso es lo que hace el Señor. Y le dice, hermana Nilsa, ¿cómo usted quiere los fuetazos? Y conocí a alguien que tomaba receso. Dice, son 10 fuetazos. ¿Tú lo quieres con receso o sin receso? Oh, con receso, mami. Es la esposa de mi tío, que es pastor en San Juan de la Maguana, María Victoria, algunos la conocen. Su hijo Nestalí, el más pequeño, un muchacho tremendo, mi primo. Y ella lo agarraba y le decía, Nestalí, te ha dado una pela. Tú sabes que son 10 fuetazos. ¿Cómo tú lo quieres? ¿Duro o al paso? Al paso. ¿Con receso o sin receso? Con receso. Le daba 5, pero se lo daba duro. El muchacho se iba. Cuando él estaba embullado, jugando, Nestalí, ven que faltan los 5 fuetazos que están pendientes. Y eso era como el hombre que quería mucho el perrito y lo quería cortar el rabo. Y es que yo lo quiero tanto. Dice, pero si lo corto de un fuetazo entero el rabo le va a doler. Yo se lo voy a ir cortando por pedacitos. Y le cortó un pedacito y el perro lloró y gritó. Y después, bueno, ya se está sanando, vamos a cortarle otro.
Y cada vez que el perrito se estaba sanando, él le cortaba otro pedacito porque le daba pena cortárselo completo. ¿Ustedes creen que eso es tener misericordia? Cortárselo de una vez porque era un solo corte. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros, que muestra su misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje de esta mañana es la fe y las obras. Nuestra fe tiene que ir combinada con obras. El mensaje es que Cristo está dispuesto a obrar en tu vida para cambiarte, de tal manera que vayan en consonancia tus obras con tu fe. El Señor quiere salvar. El mensaje de hoy es la salvación. Cristo quiere salvar a todo el que aún no le ha conocido. El Señor quiere traerte de vuelta a su casa. Quiere traerte de nuevo al rebaño. Si estás aquí, no estás aquí por casualidad. El Señor te ha traído con un propósito de escuchar su palabra, de que Él quiere mostrar su misericordia contigo, de que merece 10 fuetazos y Él no te quiere dar ninguno. Eso es lo que el Señor te quiere decir hoy. La fe y nuestras obras. Revisemos que nuestras obras estén acorde con nuestra fe. Recordemos, son hermanas gemelas, no se pueden dividir. Y el que tiene fe tiene que mostrar las obras. Si se le olvidó todo lo que yo dije, acuérdese de eso nada más. Fe y obras son dos hermanas que siempre andan juntas, que no se pueden despegar, y que el Señor muestra misericordia con cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque nuestras obras son el fruto de nuestra fe. Que como creyente podamos obrar conforme a lo que profesamos.